Buen día, mi nombre es Adriana Espinel y junto con mis compañeras Emily Zapardiel e Ingrid Hernández vamos a realizar la exposición titulada Procesos de adquisición crítica por medio de la lecturabilidad y escriturabilidad. La lecturabilidad se conoce como la facilidad o dificultad con la que un texto puede ser leído y comprendido, con el propósito de determinar en forma precisa el grado de dificultad de los textos. Se desarrollan las llamadas fórmulas de lecturabilidad, entre las que se destacan Riady S. Scholl, Dalchar y Fredkin-Carr. Aún con diferentes específicas en las relaciones del cálculo, todos estos procedimientos tienen en común considerar ciertas propiedades verbales de los textos, los cuales son medibles, y pues sobre esta base se pueden obtener valores de complejidad del material textual. Dicho valor constituye una perspectiva predictor del potencial que el texto presenta para su comprensión y por ende el rendimiento de los lectores. Y pues así los factores que se incluyen en estas fórmulas se encuentran la longitud de las oraciones, el número de sílabas de las palabras y el léxico empleado, pues que sea conocido o no por los lectores. La comprensión lectora. Una de las teorías más influyentes de la actualidad es conocida como el modelo de construcción e integración. Este postula que la comprensión de un texto escrito implica dos fases. Durante la primera fase de construcción tiene lugar los llamados procesos de bajo nivel, como lo son aquellos responsables de la decodificación de la señal gráfica, la percepción de las letras, el reconocimiento de las palabras y el procesamiento sintáctico. Los contenidos semánticos obtenidos de esas operaciones lo que hacen es que forman operaciones proposicionales que integran una red llamada base de texto. Un segundo momento es la fase de integración. Algunos de los elementos activados de las diversas proposiciones se mantienen en esta condición para permitir su interacción en representación a la memoria a largo plazo. Junto con la red de proposiciones, el lector lo que hace es que construye otra representación, una de carácter análogo conocida como el modelo de situación, y este corresponde a la situación referida por el texto debido a que la memoria no puede operar sino con un número limitado de unidades, y este proceso se hace por partes, palabra a palabra, frase a frase, y pues así cada proceso involucrará todas las operaciones de bajo nivel ya mencionados y una integración a una representación mayor. Propiedades textuales y la lecturabilidad. Existe abundante evidencia empírica para sostener que determinar los factores lingüísticos inciden en el desempeño de los lectores, de los hallazgos experimentales que también concluyen los diversos niveles de organización del lenguaje. Es posible identificar estos, los cuales pretenden tener un rendimiento lector. Y pues aquí están involucrados el léxico y la gramática. La complejidad de un léxico se entiende como la dificultad intrínseca del vocabulario de un texto. La diversidad léxica a su vez representa la proporción entre palabras diferentes del texto respecto al número total de palabras. Mientras mayor sea la diversidad léxica de un texto, más palabras no repetidas contendrá este, con lo que se eleva la carga semántica al introducir un mayor volumen de significados distintos. La frecuencia léxica, por su parte, refleja el uso efectivo de las palabras en la comunidad. El valor se obtiene del registro de grandes volúmenes de textos, varios cientos millones de palabras, y aunque el corpus puede representar algún sesgo, por ejemplo, hacia el texto escrito más que hacia el texto oral, es variable que prediga la variedad de conocimientos de palabras en diversas pruebas experimentales. Mientras más frecuente es una palabra, es decir,
es más probable que aparezca en diferentes textos que circulen en una comunidad de menos recursos cognitivos. Esto lo que hará es que representa una percepción y pues ayuda al conocimiento y al reconocimiento del texto. Complejidad sintáctica. Esta se define en términos de la estructura gramatical de las oraciones que componen el texto. Desde las primeras etapas del desarrollo, los niños incorporan paulatinamente estructuras gramaticales más complejas al repertorio de las oraciones que pueden producir y pues comprender, y este proceso se extiende más allá de la primera infancia a través de toda la etapa escolar, de acuerdo con la capacidad de combinar más oraciones formando estructuras de mayor complejidad. Es un signo de madurez sintáctica. Desde la perspectiva podemos considerar que un texto alcanzará un mayor grado de complejidad si las oraciones que lo conforman están formados a su vez por un mayor número de elementos constituidos, siendo estos elementos no solo palabras sino cláusulas y pues algunas incrustadas dentro de otras. Se sabe además que los textos varían considerablemente en su complejidad gramatical según el género, el tipo de texto y la trama estructural narrativa, argumentativa o expositiva. Las oraciones, su longitud, la construcción gramatical tienen también un importante papel en la comprensión del discurso, pues este complejo proceso se hace efectivo palabra a palabra, frase a frase, debido a las limitaciones de la memoria del trabajo. Y a ello se debe agregar que la naturaleza secuencial de las oraciones verbales, resultado de la combinación de unidades mínimas carentes de significado, es decir, los fonemas, van a producir mayor total de significado, es decir, los morfemas que determinan el procesamiento, que sea también secuencial, distribuido en el tiempo. Las condiciones, la longitud y la complejidad de las oraciones que conforman el texto tienen importantes consecuencias para el desempeño lector. En efecto, oraciones breves y simples constituidas por una sola cláusula, esto es, con un solo verbo conjugado infinito, y los elementos que determinan pueden ser incluso procesados sin que en el límite final se produzca la integración, sino que al concluir pues la siguiente oración. Por el contrario, oraciones muy extensas y complejas se incluyen cláusulas subordinadas e incrustadas que representan ambigüedad estructural, y pues esto demandará mayores procesos cognitivos con las consiguientes recargas de la memoria. La complejidad semántica se determina si un texto presenta una mayor o una menor complejidad semántica por la forma en la que se representa el aspecto del lenguaje desde una perspectiva cognitiva. Estas proposiciones que se encuentran o que se incorporan en la psicología como una alternativa muy productiva para estos efectos, estas unidades básicas de significado se encuentran compuestas por palabras, por conceptos, las cuales funcionan como entrada en el lexicón de las memorias semánticas y pueden ser representadas por una o por más palabras en una estructura superficial del texto, para así tener un concepto abstracto. Las proposiciones se componen de un predicado o un concepto proposicional o uno o más argumentos. Cada uno cumple un papel semántico único. Los predicados pueden ser identificados como verbos, como adjetivos, como adverbios, frases conectivas y que se refieren a propiedades o relaciones. Los argumentos, por su parte, se pueden hacer conceptos u otras proposiciones insertadas y cumplen diferentes funciones semánticas claras como agente, objeto o meta, y pues se refieren a individuos que sean cosas o personas. Y pues las oraciones constituyen una pieza fundamental en las oraciones y en la representación semántica, que es la base del texto. Ahora hablaremos sobre la escriturabilidad. La escriturabilidad es sinónimo de lo escriturable.
es darle sentido a un texto desde la representación de nuestro concepto. Asimismo, es el goce e interés por escribir. Han pasado muchos años desde que la escritura se asociara solo con la posibilidad de saber firmar, o desde que la escritura y la lectura fueran prohibidas para las mujeres por considerarse peligrosas para el mantenimiento del status quo. Lectura y escritura han sido objeto de reflexión a lo largo de la historia. Mucho se ha escrito al respecto, sin embargo, su comprensión en el contexto escolar, más allá de su relación con aspectos técnicos de proceso y desarrollo de habilidades, ha adquirido relevancia solo en épocas recientes. En la actualidad, en la escuela, el hecho de leer y escribir parece únicamente estar asociado a las pruebas estandarizadas de comprensión y producción, como lo son Saber 11 y PISA, y en general a los bajos resultados alcanzados por el estudiantado, del que constantemente se dice que no sabe leer, o al menos no alcanza los niveles esperados, es decir, los asociados con habilidades críticas. Crítica, como muchos de los conceptos académicos, no es una idea que se pueda sintetizar con facilidad. Por tratarse de una palabra que hace parte del léxico cotidiano, tendemos a dar por sentado su significado. Podemos incluso malinterpretarla al reducirlo a la acción de criticar y relacionarla con hablar mal de algo o alguien. Nada más alejado pues de la realidad. En ese sentido, y para mayor claridad, se suele utilizar en el sintagma nominal pensamiento crítico. Al pertenecer a distintos campos de conocimiento, su sentido es polisémico, está dado de acuerdo a las disciplinas de las que emerge y a las comunidades académicas que le ofrece diversos matices y sentido. De allí que para referirse a la crítica sea necesaria ubicarla en un contexto o lugar de enunciación. Sin embargo, esto no quiere decir que no exista un hilo conductor del tema y algunos puntos en común entre los diversos discursos. La psicología, la filosofía, la sociología, la pedagogía son algunos de los campos de saber que más se han relacionado con la crítica, aunque no sean los únicos. Sin embargo, podría decirse que para la psicología importa la crítica como un conjunto de operaciones cognitivas, para la filosofía como una mediación entre la razón y la realidad, para la sociología como una acción para la transformación social y para la pedagogía como un pensamiento o acción que es posible enseñar. Es más apropiado en todo caso hablar de visiones inter y multidisciplinares frente a esta crítica. Así, por ejemplo, en el contexto norteamericano ha sido asociada a la psicología y a la pedagogía desde lo que se denomina critical time, y en contexto latinoamericano a los sociocultural y político, en relación con la alfabetización y la organización social de comunidades marginalizadas con fines libertarios y emancipatorios. Presupuestos de la lectura y la escritura crítica. Como se ha venido exponiendo, la idea de crítica depende de los enfoques desde la que se estudia. Sin embargo, en ello no implica que no haya algunos puntos de convergencia entre la lectura y escritura crítica, centradas en los textos o lectura y escritura entendida como práctica sociocultural. A continuación, expondré algunos puntos de vista para una aproximación a lo que es crítica o con lo que se relaciona. En primer lugar, tenemos la no neutralidad de la lectura y la escritura. La lectura y la escritura no son prácticas neutrales de codificación de mensajes lingüísticos, son prácticas socioculturales que producen y reproducen formas de poder y exclusión y han estado al servicio de culturas hegemónicas con fines reguladores y homogeneizadores. Seguidamente se encuentran las prácticas culturales.
La lectura y la escritura no solo son contabilidades y destrezas que se adquieren en los contextos escolares, son fundamentalmente prácticas que se producen en las culturas con fines y propósitos diversos, con la posibilidad y alcance depende de la capacidad para relacionarlas con las prácticas sociales de las comunidades. Por otra parte, se encuentran las funciones diferenciales. La lectura y la escritura no constituyen fines per se, adquieran su valor dentro de los pueblos y las culturas. Existen, por ejemplo, pueblos ágrafos, para los que la oralidad es la fuente de todo conocimiento y acción. Comunidades para las que la palabra hablada es vida, energía y transformación, de manera que no se entiende la constante necesidad y tendencia de oponer comunidades letradas o no letradas y asociar las primeras a la civilización y el progreso y las otras al atraso y subdesarrollo. Seguidamente se encuentra la centralidad en los objetos más allá de las prácticas. En este mismo sentido, no se pueden realizar prácticas en abstracto que se enseñen como técnicas, sino que existen sujetos que leen y escriben, sujetos con voz, con historia y trayectoria que reclama el reconocimiento y ser escuchados en igualdad de condiciones, sujetos con cuyas voces se expresan identidad de clase, género y etnia. Por último, se encuentra la organización a partir de códigos. Escritura y lectura se codifican y decodifican a partir de códigos lingüísticos y semióticos que los usuarios aprenden en diferentes etapas de la vida, como sistemas de códigos con sus propios elementos, reglas y funciones. Todos los sistemas muestran complejidad y destreza. Occidente ha privilegiado los códigos de lengua o códigos alfabéticos, pero estos no son los únicos. Piénsense en los ideogramas, los pictogramas, los códigos de vestimenta o las diversas representaciones artísticas. Seguidamente yo les hablaré sobre las dimensiones de la configuración crítica. Podría decirse que la crítica está relacionada con un complejo de prácticas de diverso orden que busca construir y resolver problemáticas con fines comprensivos y tendientes a la transformación social. Los teóricos han identificado una serie de habilidades básicas para el desarrollo del elemento crítico en el estudiantado. Encontramos tres aspectos fundamentales: las habilidades cognitivas, las habilidades o actitudes personales y las habilidades comunicativas. En las habilidades cognitivas implican el desarrollo de destrezas relacionadas con la capacidad de análisis, de síntesis, de plantear problemas, de evaluar argumentos, de identificar causas y consecuencias o de hacer inferencias a partir de la validez y veracidad de los hechos y su relación con las distintas realidades y los contextos de producción de los discursos. En las habilidades o actitudes personales se trata de disposiciones tales como la curiosidad, la imaginación, la creatividad, la mente abierta, el deseo de aprender y profundizar, la confianza y el estado permanente de sospecha o de interrogación. Por último, en las habilidades comunicativas, orientadas a la capacidad de comunicar ideas de manera apropiada a partir del conocimiento y manejo de los códigos, los géneros discursivos y sus convenciones sociales. De tal manera, uno de los aspectos fundamentales de la idea de la crítica es considerar los problemas como hechos complejos que requieren perspectivas múltiples de análisis para evitar reduccionismos y limitaciones excesivas que conducen a los dogmatismos y a la estrechez del pensamiento, lo cual lo crítico no aparece del vacío. Por lo tanto, el desarrollo de esta habilidad supone necesariamente la necesidad de estar bien informado, de desarrollar prácticas habituales de lectura y escritura que ayuden a identificar los diversos factores implicados en las problemáticas a analizar e interpretar,
permiten de tal modo desplegar series de evidencias y argumentos como soporte de los puntos de vista que se quieren defender o cuestionar y establezcan procesos evaluativos de la información a partir de la complejidad del problema, de modo que se puedan extrapolar a contextos similares o a situaciones nuevas. Por otra parte, en las implicaciones pedagógicas y didácticas, cuando se habla de lecturabilidad y escriturabilidad crítica en los contextos escolares, se tiende a asociarlos a los estudiantes. Sin embargo, es importante entender que el profesorado también debe tener este nivel de producción y comprensión textual. De lo contrario, difícilmente podrá enseñarlas. Estas habilidades deben estar atadas a una buena formación académica, tanto en las universidades y en las facultades de educación, y a una práctica constante a partir de la generación de hábitos. Por ende, las instituciones también requieren tomar decisiones al respecto. Hoy en día los centros educativos proclaman en sus PEI y sus currículos que son de carácter crítico. Sin embargo, esto no va más allá de una simple declaración de principios. No hay evidencia de este hecho en la mayor parte de los planes de estudio, ni mucho menos en las prácticas. En ocasiones son tareas que se designan a la asignatura de lengua castellana por ser la que se considera que debe enseñar a leer y a escribir correctamente. Las escuelas han privilegiado por décadas el discurso instruccional, la centralidad en los contenidos y la evaluación a partir de la memoria y la repetición. Una escuela crítica requiere pedagogías y didácticas centradas en la reflexión, el diálogo y la conversación. No se trata únicamente de desarrollar habilidades, sino de generar espacios que motiven al estudiantado a promover en práctica estas habilidades en escenarios de interacción cotidiana. El estudiantado debe sentirse libre para preguntar, cuestionar y explorar ideas sin temor a ser callado o a equivocarse. En la actualidad nos enfrentamos a cambios en los diferentes tipos de sistemas de códigos. Lo alfabético pierde centralidad frente a la multimodalidad propuesta por el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Antes que buscar métodos externos para aplicar, el profesorado tendría que implementar sus propias iniciativas para desarrollar habilidades críticas, teniendo en cuenta las particularidades de los estudiantes, su edad, su nivel de escolaridad y el contexto sociocultural. Sin embargo, una de las claves del desarrollo de esta habilidad es trabajar a partir de preguntas que permitan profundizar en las temáticas analizadas, preguntas que el profesorado construirá previamente y que le permitirán adelantarse a los diferentes tipos de argumento que los estudiantes podrían dar, de manera que los conduzca por diversidad de circunstancias o factores que varíen la validez de los argumentos a fin de que identifiquen causas, consecuencias y posibles soluciones. Asimismo, trabajar con preguntas ayudará además a desarrollar un espíritu inquisitivo, centrado en la duda más que en las certezas, y fomentará la autorreflexión para evitar hablar desde el prejuicio, tan frecuente en los procesos iniciales de argumentación. Para finalizar, la lecturabilidad y la escriturabilidad son importantes para los estudiantes porque genera procesos críticos en cada uno de ellos. Por ende, se estipula actividades dinámicas y didácticas para el fortalecimiento de la crítica mediante argumentos precisos, con coherencia y acorde a las diversas temáticas, de tal modo que el estudiante desarrolle habilidades de escriturabilidad y lecturabilidad, pueden dar a conocer sus ideas con mayor profundidad, como sus cuestionamientos y sobre todo valorar su producción. Dado que su aprendizaje será significativo, de tal forma al emplear estrategias didácticas lograrán el mejoramiento óptimo de cada uno de los procesos críticos anteriormente nombrados, así como las habilidades en los estudiantes para una mejor comprensión de las lecturas mediante la crítica y el discurso.